Buenas noches y bienvenidos a todos nuestros participantes a este último espacio de participación virtual de experiencias pedagógicas. Los invitamos a que continúen con la última presentación del Congreso, llamada La mirada del estudiante al formarse en ambientes mediados. Perdón, me equivoqué de título. Se llama Arte y TIC, Innovación Educativa, una construcción desde el aula por Mónica Daza y Celia Mercedes Sabatini de Argentina. Pido disculpas por mi error. Le solicitamos a nuestra ponente que por favor baje un poco el volumen de su dispositivo, ya que se escucha un poco de eco. Les recordamos que la ponencia tiene una duración de 25 minutos para la ponente y 10 minutos de preguntas y respuestas por parte del público y la ponente para que se hagan de manera organizada. Las preguntas se realizarán por el chat, las cuales serán leídas por la presentadora para que sean contestadas por nuestra invitada. Así que damos la bienvenida a Mónica Daza. Bienvenida. Hola Inti, buenas noches. Sí, si bien esta propuesta está hecha por Cecilia Sabatini y Mónica Daza, la que va a presentar ahora la ponencia, que es la encargada de llevarla en la práctica, es Cecilia Sabatini, que es la persona que ustedes están viendo en pantalla. Así que adelante, Cecilia. Bueno, buenas noches, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al comité organizador para este octavo Congreso Internacional de Experiencias Educativas y Pedagógicas mediadas por TIC. Lo que vamos a presentar a continuación es un trabajo que hemos realizado en conjunto con Mónica Daza, quien ya lo saludó inicialmente, porque es un trabajo en conjunto entre la Universidad Nacional de San Luis y un centro educativo de nivel inicial y primario. Concretamente, la experiencia que vamos a relatar tiene que ver con el nivel primario y el arte. Le hemos puesto como título Innovación Educativa, una construcción desde el aula, porque de eso se trata. Bien, como les decía, el trabajo es en conjunto, ya que el área de informática educativa de la Universidad Nacional de San Luis, al que pertenece Mónica, hace ya varios años viene realizando un trabajo de formación mediados por TIC a diferentes sectores de la provincia de San Luis, especialmente a nivel educativo, y un poco la idea era empezar a generar en los ámbitos de formación inicial y primaria a los docentes para que fuésemos nosotros un poco los transmisores y los aplicadores de propuestas pedagógicas desde nuestro nivel, ¿no es cierto? Como para ir creando, en cierto modo, un semillero de, de buenos hábitos y prácticas educativas mediadas por las TIC. La escuela a la que represento es el Centro Educativo número 26, María Palmira Cabral de Becerra, está en Merlo, y la Universidad Nacional se encuentra en San Luis Capital, así que estamos a 200 kilómetros entre una localidad y la otra. Por lo tanto, gran parte de todo este trabajo fue hecho a distancia y desde la virtualidad. La experiencia tiene que ver concretamente con el área de plástica en la que yo trabajo. La llevamos adelante el año pasado, en el ciclo lectivo 2017. Y un poco lo que intentábamos transmitir era los siguientes tópicos que voy marcando acá en la presentación, que tiene que ver con la investigación-acción, el aprendizaje colaborativo, los REA, los recursos educativos abiertos, que ya han escuchado hablar bastante de ellos, la innovación y la creatividad, dentro de lo que es la cultura digital y los recursos tecnológicos. Bueno, principalmente lo que queremos insistir un poco, y lo hemos charlado bastante
entre Mónica y yo, es esto de lo interesante que es para el docente generar su propio material de estudio y no copiar algo que ya está hecho. Básicamente lo que nosotras pusimos en práctica tenía que ver con esto con lo que nos encontramos a diario en la práctica docente, ¿no es cierto? Principalmente en la escuela donde trabajo, tenemos conexión gratuita de Wi-Fi, ya que la provincia de San Luis tiene una política de servidores gratuitos de Wi-Fi dentro de las escuelas, y específicamente en la sala en la que yo trabajo, que es la sala de plástica, tiene la mejor conexión de toda la institución educativa. Por lo tanto, desde ese nivel no tendríamos ningún inconveniente. La traba con la que sí nos encontramos cuando queremos hablar y enseñar a través de las TIC es que, si bien los alumnos cada uno tiene su computadora también entregada por el gobierno de la provincia, muchas de estas máquinas están en desuso, tienen virus o tienen un software obsoleto, lo cual nos perjudica bastante a la hora de trabajar. Entonces, cuando tenemos la intención de hacer un trabajo de este tipo, tenemos que apelar al uso de una máquina para 27 alumnos o de un smartphone también para la misma cantidad de alumnos. Por lo tanto, apelando un poco a las nuevas metodologías de aprendizaje y de enseñanza, implementamos esto del aprendizaje colaborativo a fin de que los alumnos descubrieran que con pocos recursos tecnológicos ellos también podían llegar a crear algo sin que sea esto un impedimento a la hora de trabajar. ¿Por qué el aprendizaje colaborativo? Porque tiene la gran característica de que el alumno deja de ser una persona que está inactiva, en modo pasivo, y que tiene que memorizar y trabajar de manera individual. A través del aprendizaje colaborativo lo que se intenta es justamente crear un hábito de cordialidad, donde los elementos como la responsabilidad, la comunicación, la coordinación, la puesta en escena, esto de ponerme de acuerdo con el otro, debatir, los lleva también a correrse un poco de ese rol al que siempre en la escuela primaria los tenemos como muy acostumbrados. También en esto de, por ejemplo, trabajar desde el cambio de roles, ¿no? De que puedan ir rotándose dentro de diferentes actividades para poder cumplimentar cada una de los objetivos que se les va planteando. Entonces, lo que nos planteábamos, como les mencionaba anteriormente, esto de la producción de material concreto, tiene que ver básicamente con que ellos puedan empezar a generar un material que sea educativo, que les sirva a ellos para seguir ampliando su conocimiento y al mismo tiempo pueda surgir como una línea de acción a un futuro material de estudio, de trabajo y de enriquecimiento por parte del mismo grupo a futuro o de otros grupos que tengan una mirada similar o diferente, totalmente diferente, pero que se puedan basar sobre esa propuesta. Entonces es así que nos dedicamos a trabajar desde la materia con lo que es la producción audiovisual. ¿Por qué audiovisual? Porque en sexto grado, que es concretamente con el grado que hemos hecho esta experiencia, los alumnos ya en el último periodo de su escolarización primaria, desde el área se pretende que empiecen a hacer una producción de material que sea personal, pero que al mismo tiempo pueda servir para trascender, salir un poco del aula, ¿no? Que es un poco lo que tiene que ver esto de la virtualidad, de que la escuela no solo le dé la formación puertas adentro de la institución, sino que su producción pueda verse, pueda
darse a conocer, tenga difusión, tenga repercusión en el ámbito, ya sea educativo o social o cultural en este caso. Así que bueno, como tengo la suerte de poder trabajar con estos niños desde primer grado, es como que en sexto ya se sabe hasta qué nivel de conocimiento de la materia llegó, y es cuando les abrimos la posibilidad de que muestren sus producciones y salgan. Entonces, lo que empezamos a trabajar, viendo un poco este problema, ¿no?, de que no teníamos primero el recurso tecnológico que es básico para poder trabajar en audiovisuales. Contamos, vuelvo a repetir, con una sola computadora en todo el aula, la cual debe ser compartida, o sea, una computadora de los alumnos más la computadora del docente. En este caso, lo que se pretendía era que, bueno, a través del trabajo colaborativo se pudiera ir repartiendo las actividades en base a 2 grandes grupos de trabajo, donde cada uno de esos grupos tenían diferentes funciones. Aquí en estas filminas que les estoy compartiendo, que después van a quedar adjuntas en la ponencia, se presenta, digamos, como es un poco el sistema de trabajo, pautado para unas 7 semanas, 8 semanas de clase, teniendo en cuenta que obviamente las computadoras estén instaladas en la escuela y que estén óptimas en su funcionalidad. La primera clase, por ejemplo, se presenta el tema, se habla de qué es la producción audiovisual, se le presentan algunas sugerencias como programas posibles, como, bueno, PowerPoint y Windows Movie Maker, son los programas que ya tienen incorporadas las máquinas, y evitar de esta manera desajustes en la programación de la máquina, y bueno, cuestiones muy técnicas que quizás los chicos no las tienen dadas, porque solamente ven a la máquina como un elemento de juego y no como un recurso educativo. Entonces, previamente hubo que hacer todo un trabajo de presentación de cómo es esto de utilizar la máquina para aprender o para generar contenido. 2 palabras que a ellos les sonaban muy raro, como diciendo, uy, pero si yo quiero para los jueguitos o me conecto con el Minecraft y otra cosa no me interesa, o veo videos en YouTube. De pronto motivarlos en esto de que, bueno, puedo hacer un video que presente el juego de Minecraft, que es mi favorito, o de pronto abrirme un canal en YouTube y presentar producciones propias, ¿no es cierto? Desde ese lado es como que los alumnos empezaron a sentirse como capaces de poder hacerlo, porque obviamente conocimientos les sobran, no olvidemos que son nativos digitales, están en su era, tienen este tipo de versatilidad que nosotros los adultos quizás nos cuesta un poco porque venimos de otro sistema de codificación, ¿no es cierto?, de la enseñanza. Bueno, entonces, como les contaba, en la primera clase trabajamos el tema así desde la presentación, vimos los tutoriales de cómo se manejan estos programas, después dividimos los grupos de trabajo y dentro de esos 2 grandes grupos se fueron destinando diferentes tareas para cada uno de ellos. Hicimos desde safari fotográfico hasta capturas de imágenes, capturas de escenas que nos interesaban, siempre siguiendo un poco un guión técnico que también se les enseñó a armarlo y a redactarlo en base a la historia que ellos querían contar. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de una producción audiovisual, no solamente prima lo visual, sino también el sonido fundamental, la idea de esa historia, que sigue siendo una historia, pero en vez de contada con palabras, está contada con música, con imágenes, con alguna voz en off. Entonces es como que fuimos desglosando cada uno de esos componentes que tiene el audiovisual para que ellos pudieran luego hacer la producción. Para ellos la parte más divertida fue obviamente salir a capturar todos los momentos, porque implicaba salir un poco del colegio, de las rutinas habituales,
y entrar en contacto con la naturaleza. Particularmente la escuela en la que trabajo, estamos rodeados de naturaleza, es como que estamos en medio de un bosque serrano. Entonces tenemos el incentivo de poder ir a capturar esos momentos, esos instantes que a veces son, de pronto los vemos todos los días, pero que no los registramos. Bueno, luego fuimos trabajando ya concretamente, una vez que teníamos cargado todo el material que necesitábamos, empezamos directamente a trabajar en la edición del contenido que íbamos a armar, ¿no es cierto? Bueno, entramos directamente al programa, lo abrimos, indagamos qué es lo que tenía cada uno de esos programas, y una vez que se familiarizaron con el mismo, empezaron a cargar el material, pudieron darle forma a la idea que tenían, bueno, quedamos con la producción casi lista. La vimos, la volvimos a ver, invitamos al resto de los participantes de la escuela a que vean de qué se trataba la propuesta, a ver si ellos consideran que había algo más que contar. Y una vez que la producción quedaba lista, nos sentábamos a analizar qué pasaba cuando esa producción, ellos querían socializarla en un medio digital o en una red social, y de pronto su autoría no estaba registrada. Cuando hablamos de autoría registrada, precisamente estamos hablando de los licenciamientos. Y este era un tema muy complejo porque de pronto es como que en ellos estar nada más que el hábito del juego con la computadora y solamente jugar, a veces leían material de otro autor y no reconocían que cuando estamos hablando de una investigación y de hacer un material que queremos publicar, tenemos que consignar la fuente, y en este caso la fuente, si bien eran ellos, porque era una producción genuina, era necesario instalarle cuáles eran las cualidades y las particularidades de ese proyecto, que lo viesen como una producción final y no como un trabajo o un ensayo-error que hicimos dentro de la escuela. Así que, bueno, nos dedicamos a analizar un poco qué era esto de licenciar en Internet a través de las licencias Creative Commons, ver qué tipos de licenciamientos eran el acorde a lo que los chicos querían sobre su obra, si solamente querían compartirla o cuál era la intención, si quería que otra institución o otro medio la usara, por ejemplo, y la enriqueciera, o de pronto si querían ponerles alguna traba con respecto a la comercialización y demás. Así que bueno, fue todo un trabajo realmente interdisciplinario, que ya no tenía que ver exclusivamente con la materia de plástica, sino con una cuestión de ética, de formar ciudadanos digitales responsables, con la posibilidad de crear su propio contenido y que ese contenido se pudiera seguir enriqueciendo. Así que bueno, una vez que el material estuvo listo, licenciado y demás, nos animamos y lo subimos a la web y lo compartimos a través de los canales de YouTube de algunos de ellos, porque no todos tienen cuentas en YouTube o en Gmail, así que el que no lo hizo a través de la cuenta de su papá o de algún hermano mayor, lo hizo a través de la cuenta de los docentes, en este caso mía, que soy el referente. Lo que no les conté, pero bueno, es un poco el objetivo también de este trabajo, es empezar a crear también desde los docentes esto de investigar mientras hacemos y enriquecer nuestra práctica a través de nuestros propios errores y aciertos, que tiene que ver un poco con la investigación-acción, uno de los principios básicos que hizo que me animara a presentar este trabajo, porque más allá de utilizar las TIC como un recurso innovador a la hora de generar material o de estudiar material,
eh, empezar a pensar también que los docentes muchas veces hacemos trabajos muy valiosos puertas adentro de las instituciones y que esas experiencias pocas veces son conocidas. Entonces, un poco a través de este proyecto, me tocó la tarea de ponerme la camiseta también un poco como investigadora, ¿no? Y involucrarme de otra manera, no solamente como una guía para los chicos y yo poder transmitirles mi conocimiento y al mismo tiempo entre todos empezar a formar un nuevo saber, sino también en esto de tomar esta práctica, una práctica común, como bien dije, bueno, que se viene desarrollando hace ya muchos años y que de pronto puede ser enriquecida como una propuesta innovadora, donde se pueden seguir ampliando esos resultados, tener en cuenta que el trabajo colaborativo de los alumnos es fundamental para este tipo de propuestas. Trabajar en esto de la investigación-acción también nos lleva a ser muy autocríticos los docentes, a ver en qué cosas estamos realizando mal y poder tener la suficiente cintura como para decir, bueno, esta práctica no es acorde, la tengo que modificar porque el grupo me lo requiere de determinada manera. Y, y bueno, y en eso justamente es un poco lo que se pretendió. Eh, Hablé también de esto de los REA, de lo importante que es crear material educativo. Es algo también muy común que hacemos en sexto grado, de empezar a crear a veces contenidos para el resto de los alumnos de la institución. Por ejemplo, vamos haciendo manuales de contenidos de los temas más importantes del área y quedan a veces como material de estudio para los más chiquitos. Y de pronto con una propuesta didáctica distinta se puede llegar a pensar en otra oportunidad de aprendizaje para los niños y obviamente para los docentes. Un poco como conclusión está esto de que creemos que la producción audiovisual es una opción de aprendizaje colaborativo, donde se invierten muchísimo los roles, en esto de que verdaderamente el protagonista es el alumno, el docente solamente orienta, guía, apoya, sugiere, pero no impone su voluntad ni su saber, sino que el aprendizaje se va construyendo a partir de la práctica misma. Y que bueno, un poco esto de al tener pocos recursos, vuelvo a insistirlo, hace que los alumnos se tengan que poner de acuerdo y que haya también una multiplicidad de miradas sobre la producción final que se puede llegar a obtener de lo que ellos mismos vayan construyendo. Y en este caso, al ser un recurso educativo abierto, lo dejamos justamente abierto para que pueda ser reutilizado, enriquecido y, y puesto en valor por los mismos propietarios o por otros usuarios que lo consideren pertinente. Creo que básicamente ese es el espíritu de este trabajo y también un poco lo que la universidad desde el rol de formación fuera de su institución, digamos, del lugar específico en el que está, poder llegar a otros ámbitos y empezar a inculcar en los docentes esto de que podemos producir y no tener miedo a producir material, porque muchas veces está presente eso, ¿no? Como que es un desafío que no quiero asumir, pero al contrario, creo que ha sido esto una experiencia muy enriquecedora, tanto para los alumnos como para mí, concretamente, y sin darse cuenta, es como que a los chicos los sacamos del lugar de solamente consumidores de material y empezar ellos a ser también prosumidores, ¿no? Productores y consumidores de material que en este caso está hecho por ellos mismos. Así que, bueno, consideramos que, bueno, como cierre,
esta apreciación que el verdadero aprendizaje sucede allí donde le brindamos la posibilidad de que suceda, porque realmente lo consideramos de esta manera. O sea, si no hubiésemos abierto las puertas y hacer una actividad diferente, simplemente el tema del audiovisual hubiese quedado como una demostración y una exhibición en vez de un aprendizaje donde los alumnos se pudieron involucrar, los docentes nos pudiéramos involucrar y abrir el canal también a la universidad como para que nos hiciera todos los aportes que fueran pertinentes. Así que por mi parte, esto es lo que tiene que ver con la presentación. El material va a quedar a disposición. Todas las dudas que les puedan ir surgiendo también las vamos a ir contestando en el foro. Moni, no sé si vos querés agregar algo más. No, sinceramente esto que dice Cecilia, ¿no es cierto?, de poder llegar la universidad como el Centro de Informática Educativo que capacita a docentes de distintos sectores de la provincia, tender puentes entre la universidad y la escuela y tener esta producción de chicos de escuela primaria que cambian su rol pasivo por un rol activo de productores, no solamente de consumidores, que pueden desplegar su creatividad, como es en esta materia que está a cargo Cecilia, ¿no es cierto?, que pueden el arte, la creatividad, tener una mirada de las TIC diferente, que no es solamente una herramienta de juego, tratar de optimizar los recursos, los escasos recursos que tenemos en las escuelas de la provincia, tanto la conexión a internet como las computadoras, hacer uso de celulares en algunas cuestiones, nos parece una experiencia muy importante de compartir, y sobre todo en chicos de edad escolar primaria, ¿no es cierto? Y esto que también favorece la colaboración, el aprendizaje colaborativo, donde los chicos despliegan la responsabilidad, la colaboración, y tienen un rol totalmente activo. Y como dijo Cecilia, el docente que guía y acompaña y reflexiona constantemente para mejorar sus prácticas pedagógicas didácticas, con la idea de producir una innovación educativa incorporando las tecnologías de la información y la comunicación. Y valorar también esto que producen los recursos educativos abiertos, poniéndolo a disposición de cualquiera que pueda acceder a la web, ¿no es cierto? No sé, quedamos a su disposición por cualquier pregunta, inquietud, ahora o en el foro, ¿no es cierto? Estamos atentos a cualquier crítica que quieran hacernos o consulta. Bueno, muchísimas gracias a nuestras ponentes. Para hacer las preguntas a nuestras conferencistas, el público cuenta con una opción en sus pantallas que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Tiene la forma de un emoticón de una carita sonriente. Si hacemos clic, se despliega un menú en el cual encontramos una serie de opciones. Dentro de estas, una mano. Al picar esta opción, sabremos quién está pidiendo la palabra. Una vez que se dé la palabra al participante, este deberá tener el micrófono activo para hacer su participación. Al finalizar con la pregunta, se cerrará nuevamente el micrófono y los participantes que no cuenten con micrófono podrán hacer la pregunta en el chat. Así que iniciamos con la ronda de preguntas. Tenemos una primera pregunta. Esta es de María Fernanda Sánchez. Muchas felicidades por este trabajo. Además de las ventajas observadas en torno a la construcción de los aprendizajes, ¿les fue posible constatar si la experiencia efectivamente fortaleció la competencia de trabajo colaborativo entre los estudiantes? Gracias María Fernanda por la pregunta. La verdad que sí, bueno, estos chicos hoy están en el secundario, así que yo a veces los veo en los recreos o porque se asoman a la sala a ver qué estamos haciendo, pero realmente sí, ha fomentado el trabajo colaborativo porque de hecho en este ciclo escolar, si bien ellos están en otro nivel, varios profesores del secundario me han venido a decir que qué es lo que les inculqué, porque todo el tiempo les piden esto de trabajar en equipo o que darles tareas a través de diferentes roles. Yo creo que sí, que les abrió un poco también la posibilidad de darse cuenta que ellos también tienen una capacidad totalmente innovadora y creativa para poder hacer nuevas producciones
y que por ahí en las áreas curriculares muy estructuradas, como tiene el sistema educativo, a veces no es posible, pero sí, sí, se ha logrado. Tenemos No otra sé si... pregunta. Esta es Sí. de Juan Vega. Excelente ponencia. Los productos obtenidos en esta experiencia, ¿qué hacen con ellos? ¿Se les da una valoración? ¿Se almacenan? ¿Se incluyen en un espacio de consulta? Bien, una de las propuestas de trabajo de los alumnos se utilizó para después un proyecto, una puesta en común de un proyecto cultural que representó a la escuela en otra instancia, o sea que sí, se reutilizó. Por lo general, siempre que se hacen trabajos de este tipo, se piensa también en proyectos que tengan que ver con las características de la escuela y con otras materias. Por ejemplo, algunos de esos trabajos tenían que ver con el cuidado de las aves o el tema de los incendios, temas muy recurrentes acá en la zona porque tenemos esa problemática. Y bueno, en diferentes encuentros que tienen que ver o con cuestiones de niños interesados en la naturaleza y en certámenes similares del medio ambiente, este material es producido por los chicos y es consultado y se exhibe fuera de la escuela. De todos modos, dentro de la institución, digamos, como no existe un repositorio de material audiovisual, queda siempre archivado en el disco duro de la máquina que vamos llevando hacia todos lados y en un disco extraíble, pero digamos que publicado fuera de lo que sería otra plataforma, más que YouTube, no lo hemos publicado. Pero sí se reutiliza por lo general. O sea, es como que siempre estamos pensando en producir material que se pueda adaptar a otras materias o a otros proyectos institucionales que tienen que ver con esto de salir la escuela a la comunidad. Tenemos otra pregunta. Esta es de Elizabeth Cortés Hernández. Interesante propuesta. Quisiera que me respondieran, por favor. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que emplean para valorar la experiencia? Bien, ya hace unos años que este tipo de trabajo incentivamos a los alumnos a que aprendan a que la valoración no es solamente en cantidad, sino en calidad. Así que venimos trabajando con lo que es la evaluación sumativa, donde no le damos importancia a la nota final, sino a todo el proceso que los llevó a ese resultado. De manera que los criterios de evaluación siempre tienen que ver con la construcción y no con la cuantificación. No sé si se entiende, Elizabeth, que es la que preguntó, ¿no? Tenemos otra pregunta de Diana Muñoz. Cecilia, cordial saludo. Felicitaciones por su presentación. Dentro del aprendizaje colaborativo que ustedes exponen, mencionan que los estudiantes son partícipes de las actividades que propone el docente. ¿Cómo es la dinámica dentro del grupo en relación al liderazgo y los roles? Bien, muy interesante esta pregunta porque siempre surge en los grupos que está el líder. Así que en este caso un poco el rol del líder lo hemos dejado como de lado. Les hacemos ver a los chicos que realmente el trabajo es interdisciplinario y que todos sumamos un grano importante en la tarea. Acá es tan importante el rol del camarógrafo como del que opera la máquina, como del secretario, que es un poco el portavoz del grupo, y justamente a veces el secretario, el portavoz, no es el líder, son personalidades más bien muy retraídas o que no tienen un protagonismo muy exacerbado. Así que por lo general es como que en este caso los roles se los toman bien, les gusta a ellos también salir del lugar en el que habitualmente están acostumbrados, ¿no? Porque es como que en cualquier clase se le dice, bueno, fulanito, decime tal cosa, y acá no, acá es como que todos, hasta el más callado, tiene la oportunidad de hablar, entonces estos roles creo que favorecen también
a que ellos descubran que tienen habilidades que muchas veces en lo cotidiano no salen a la luz. Así que en esto del liderazgo y en el ir cambiando el lugar de trabajo es fundamental, porque se dan cuenta que esta construcción es colectiva, que no es solo la mirada de uno, y que cuando prima demasiado la mirada de uno, el grupo mismo es el que le empieza a determinar, no, también es válido el pensamiento de tal compañero. Y es quizás ahí donde nosotros, los docentes, tenemos que estar más atentos, ¿no es cierto?, para evitar que un individuo prevalezca su opinión sobre el resto. Tenemos otra pregunta, esta es de Olga Lucía Toro, la cual voy a pasar por micrófono. Por favor, acepte la invitación. Le da sí y luego permitir el micrófono y prueba el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Agradezco la presentación. Me gustaría hacer una pregunta. Ustedes mencionaban que pues, se les presentó la dificultad de los equipos. ¿Qué otras dificultades se les presentaron y cómo las sortearon teniendo en cuenta lo que se presentó? La dificultad más grande fue precisamente esto de no tener suficientes máquinas para poder operar. Lo ideal hubiese sido que los grupos fuesen de 5 integrantes, pero bueno, ante esta gran dificultad la resolvimos rápidamente a través del uso de estas 2 computadoras. La escuela sí cuenta con varias cámaras fotográficas, así que es como que fuimos rotando también a los chicos dentro de cada una de las actividades que podían realizar. Creo que le hemos dado respuesta a todos los alumnos y no dejamos que la propuesta se cayera, porque lo más fácil podría haber sido, bueno, con tan poco recurso técnico, lo más fácil es abandonar. Pero no, es como que nos pusimos el desafío de que lo teníamos que superar y que de alguna manera había que resolverlo. También a través de los celulares, los pocos celulares que había en ese momento en el colegio, los tomamos prestados y empezamos a operar con ellos, y bueno, después micrófonos de las computadoras, porque las computadoras de dirección también las tomamos prestadas, como que fuimos haciendo que la clase también se moviera un poco dentro de lo que es el espacio institucional, salir del aula para producir. Bueno, muchísimas gracias a nuestras ponentes. Les recordamos que si quedan preguntas pendientes las pueden hacer en el foro de esta ponencia que se encuentra en el auditorio junto con el material usado en esta conferencia. Invitamos a nuestros asistentes al último espacio del día, que es la clausura del Congreso, que estará a cargo de la doctora Mercedes Rodríguez de la Universidad La Gran Colombia. Los esperamos y muchas gracias a nuestras ponentes y un feliz día. Muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir nuestro proyecto.